En este trabajo vamos a hablar de la planta de gas natural licuado del proyecto Gorgon, situado en Australia. En este proyecto se emplearán los yacimientos de gas de Greater Gorgon, el recurso gasífero más grande conocido en la nación. El proceso general se divide en 4 zonas diferentes: preenfriamiento, licuación y subenfriamiento, acondicionamiento del propano y fraccionamiento. Aunque en este trabajo nos vamos a centrar en la licuación y subenfriamiento. La licuación es el método por el cual el gas natural a temperatura y presión normales se enfría a muy baja temperatura con el objetivo de cambiar su estado físico, de gas a líquido, facilitando así el transporte a largas distancias de forma segura. El proceso de licuación tiene principalmente dos fases. La primera es enfriamiento y condensación, y la segunda es la que se denomina flashing, en el que se baja la presión a casi la atmosférica. El proceso flash es un proceso adiabático, pero se baja al punto de ebullición del líquido. El proceso de licuación y su enfriamiento es el paso final antes de obtener el gas natural licuado, para su almacenamiento y transporte a una presión de un bar de alrededor de menos 160 grados centígrados. La principal característica que diferencia este proceso de licuación con las otras tecnologías es la utilización de un refrigerante compuesto por una mezcla de propano, etano, metano y nitrógeno, que varía según la composición del gas natural entrante. Esta variación permite que el perfil de temperatura del refrigerante se acerque lo más posible al perfil de temperaturas del gas natural a enfriar, mejorando así el intercambio de calor entre las corrientes y el rendimiento del proceso. El intercambiador criogénico utilizado en esta fase es un intercambiador de un solo cuerpo, compuesto por dos zonas intermedias diferentes, coincidentes con la zona de licuación y la zona de subenfriamiento. Este proceso es alimentado por tres corrientes diferentes, dos de ellas calientes, gas de alimentación y gas de alimentación del proceso de condensados, y una corriente fría, denominada refrigerante mixto. El refrigerante mixto entra por la parte inferior del intercambiador, a aproximadamente 30 grados centígrados, y una presión de 37 bares, para que se enfríen a medida que estos se ascienden por el equipo. En la parte media del intercambiador, la fracción pesada del refrigerante mixto ha disminuido su temperatura y tiene dos fases, por lo que se saca y se condensa mediante una expansión y se introduce de nuevo como una lluvia líquida, que ayuda a disminuir la temperatura del cuerpo inferior del intercambiador. El refrigerante mixto en fase gaseosa pasa por un segundo intercambiador, que en la parte superior se extrae, se expansiona y se introduce en forma de lluvia, la cual llega al cuerpo inferior y se mezcla con la lluvia de la fracción pesada. Desde el punto de vista del gas natural, dentro del intercambiador principal, tiene que pasar por dos cuerpos. En el cuerpo inferior del intercambiador, el gas natural se licúa mediante las dos corrientes de refrigerante, mientras que en el cuerpo superior se subenfría mediante una corriente descendente de refrigerante mixto en forma de lluvia. Una vez el refrigerante mixto abandona el cuerpo del intercambiador, se envía a las unidades de compresión y enfriamiento, con agua de mar, para volver a ser tratado en el proceso de preenfriamiento con propano, cerrándose de esta forma el ciclo. Ahora vamos a explicar los diferentes equipos que componen el proceso, los cuales incluyen los intercambiadores de calor criogénicos, que licuarán y subenfriarán el gas, así como los compresores, válvulas de expansión y evaporadores que tratarán el refrigerante mixto. En el esquema de licuación se pueden ver cuatro válvulas, dos pertenecientes al circuito de gas natural y otras dos al circuito de refrigeración. Las dos primeras válvulas tienen la función de expandir el gas natural hasta la presión atmosférica, mientras que las otras dos tienen la función de que el refrigerante condense mediante la expansión del gas a una presión de entre 4 y 5 bares. En vez de poner un único compresor, se ha dividido en dos compresores, para evitar saltos de presión muy elevados. Son de tipo axial y siguen un modelo de compresor isentrópico, con rendimientos del entorno al 90%. La presión de descarga del primer compresor es de unos 23 bares y la del segundo es de 39 bares. En cuanto a los refrigeradores, ambos son de agua de mar y enfrían la corriente del refrigerante hasta 40 grados centígrados, como preparación antes de la etapa de preenfriamiento. Para ello es necesario un caudal de agua de 4.000 kg segundo, considerando una temperatura de 25 grados centígrados. El agua de mar es suministrada por válvulas especiales a prueba de corrosión, que llevarán la corriente de agua hasta los 3 bares.
Se considera una caída de presión de 0,25 bares dentro del intercambiador, como consecuencia del proceso de enfriamiento. El siguiente equipo es el intercambiador de calor criogénico. El que se ha utilizado para este proyecto es exclusivo de la marca Air Products. Se modeliza con dos intercambiadores de calor de tipo carcasa y tubos con flujos en contracorriente. El primer intercambiador licúa el gas natural a una presión de 56 bares. Para ello es necesario alcanzar una temperatura del entorno a menos 97 grados centígrados. El segundo intercambiador realiza el subenfriamiento hasta la temperatura requerida para su almacenamiento, alrededor de menos 163 grados centígrados. Al igual que en los refrigeradores de agua de mar, los fluidos experimentan una caída de presión asociada al proceso de intercambio de calor, en torno a 0,25 bares. El mixer combina las dos salidas del intercambiador criogénico en una sola. Por último, los separadores de tipo flash tienen la función de separar el líquido del gas. En el proceso se ven dos separadores adiabáticos. El flash se encarga de separar la fase líquida de la fase gas del refrigerante antes de introducirlos en la parte inferior de la unidad de licuación y su enfriamiento. El otro flash tiene la función de eliminar la pequeña fracción de gas que se genera al expandir el gas natural licuado a presión atmosférica, ya que si no se podrían ocasionar pérdidas en el almacenamiento y transporte. Con esto se finaliza el proceso de licuación de gas natural de esta planta. El siguiente paso sería su almacenamiento para el transporte.